un poquito del espacio. La clase de ayer la empleamos para ver el hombre es la medida de todo, el ser humano. Entonces, vamos a comparar cosas con uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a utilizar qué tan grandes o qué tan pequeños son. De hecho, hablábamos del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, lo que hicimos fue poner claro que el tiempo es algo que no podemos controlar, es algo que no podemos detener, es algo que cuando más podremos medir, pero no podemos hacer otra cosa con él. Es curioso porque cuando la gente empieza a pensar en distancias, ¿qué es una distancia? Bueno, primero, aquí la gente ha pensado muchas cosas a través del tiempo. La humanidad ha ido evolucionando, ha habido grandes pensadores. La gente dice, ok, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hay aquí, y dependiendo de eso, es la forma de pensar de las personas. Antes hubo muchos filósofos griegos que decían, bueno, pues es que si algo existe debe de tener un número, debe de ser algo así. Y podíamos hablar de numerología, podíamos hablar de muchas cosas. Algo muy importante que se creó en el principio de la gente, lo que pensaba, era cómo, dónde estoy, cómo mido dónde estoy. Entonces, estoy en la Tierra, entonces voy a medir la Tierra. Y entonces la gente inventó lo que se llama la geometría. Geos, tierra, metros, medida, medida de la Tierra. Voy a medir lo que me rodea. Entonces, uno de los puntos más interesantes en la historia es el saber, oye, la Tierra es plana, la Tierra es redonda, ¿cómo lo demuestro? Si yo les dijera a ustedes, pueden demostrar, ¿cómo me demostrarían que la Tierra es redonda? Una demostración que, bueno, pues va a depender de que yo tengo que hacer algo para poderlo probar, pero que no me lleve meses, o tal vez sí. Es que hay diferentes formas de hacerlo. Una muy interesante es, por ejemplo, pues darle la vuelta a la Tierra, pero eso no es, ¿en qué le vas a dar la vuelta? Caminando en barco, es que en tierra, ¿cómo sabes que vas hacia una dirección bien determinada? Ok, interesante. Podemos hacer una forma muy sencilla. Hubo un Alejandro el Magno, es un romano que se dedicó a conquistar el mundo, pero era un poquito ególatra. Entonces, cada vez que llegaba, conquistaba una ciudad, esta ciudad se llamaba Alejandría. Y creó ciudades en donde no sabía cómo se llamaba Alejandría. Entonces, ¿por qué? Porque por todas en el Nilo, casi, más bien, casi llegando donde desemboca la delta del Nilo, desemboca al Mediterráneo, puso un lugar que se llamaba el Faro de Alejandría. Más que un faro, lo que querían hacer ahí era un centro de investigación,
un centro donde hubiera gente que supiera ciencias. Entonces, ahí se descubrieron unos pergaminos en los cuales se habla que hace más de 2000 años, ya sabían que la Tierra era redonda. Oye, pero pues entonces Cristóbal Colón, bueno, es que Cristóbal Colón lo comprobó de otro modo. Lo que le estoy hablando es un detalle muy interesante. Un tal señor llamado Erastótenes, le dijeron, estaba en la delta del Nilo, casi cerca del Mediterráneo, que abajo había un pueblo que se llamaba Siena, y en Siena tenía una característica muy interesante, que 2 veces al año el sol no hacía sombra en un pozo. Es decir, hacías un hoyo y el sol no tenía sombra, caía perpendicular. Ah, caramba. Lo que es tener inteligencia, lo que es haber entendido un poquito la trigonometría. Eso que vimos en la secundaria. ¿Qué hizo este señor para ese entonces? Bueno, pues muy fácil, mando a un esclavo, mando a un sirviente que vaya a Siena. Siena es una ciudad, una población que está alrededor de 8 kilómetros de la delta de la Alejandría. Y entonces lo mandó para allá y le pidió que viviera durante un año, que se lograra poner un manómetro vertical y ver la sombra que se hacía. Entonces esto cámara vertical, eso sombra hace. Y entonces, si tú lo pones ahí en la casa, pues va a ser la sombra del foco o del sol. Entonces, de qué sombra hace. En donde estaba él, hizo lo mismo y midió la sombra durante un año. Llegó el hombre y le dijo, bueno, estos todavía se duelen los que son sombra. Entonces, el razonamiento fue muy sencillo. A ver, día en este lugar no hay sombra. ¿Qué quiere decir? Que los rayos del sol caen a plomo, caen perpendiculares. Y ese mismo día, yo que estoy acá, mido un ángulo que está cayendo los rayos. Entonces, este ángulo, si yo pongo un triángulo como primera aproximación, esto es una línea recta, entonces este es un radio, este es otro radio, y hay una curvatura. Lo primero que puedo hacer es aproximarlo por una recta. Voy a obtener una aproximación de, no tan solo eso, no tan solo te voy a decir que es curvo, te voy a calcular el radio de la Tierra. Fíjense qué inteligente. ¿Con qué pocos minutos podemos calcular? Necesito un cateto. Si yo tengo aquí, pues entonces tendría ángulos óseos, que tendría el radio una vez, dos veces. Estos dos lados miden lo mismo. Por lo tanto, el triángulo de dos lados iguales es igual. Entonces, tengo los dos ángulos iguales y uno desigual. Yo ya sé los tres ángulos, porque si no uno, el que es desigual, los otros dos, lo único que tengo que hacer es tratar de ángulos 180 grados y menos de 2, pues ya sé exactamente cuánto mide cada ángulo. Y tengo un lado, me falta calcular los otros lados en vez de hacer con iguales. Entonces está muy sencillo para hacerlo con trigonometría. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Podemos agarrar pura trigonometría y poniendo aquí algo muy interesante que la gente
se da cuenta, pero no sabía en ese entonces, que curiosamente el Nilo corre a lo largo, perpendicular hacia el norte, va de norte a sur y va derechito sobre lo que diríamos podría ser un uso horario, una latitud. Ok, bueno, pues fueron varios golpes de suerte. Una, que estaba a lo largo de una línea. Dos, que pudo medir, suponer cuánto vale esta distancia y calcular. Bueno, es muy interesante que haya sido exactamente a lo largo de una latitud. ¿Qué es una latitud? Como si fueran los gajos de una naranja. Entonces, es la línea exactamente que va de sur a norte o de norte a sur a través de un gajito que está siempre en la misma posición. Bueno, pues podemos medir la Tierra, podemos calcular el radio. Fíjate que lo puedo hacer con pura geometría y no necesito hacer una circunnavegación, que necesito más tiempo, más ingeniería, más dinero, más cosas. Te puedo demostrar la redondez de la Tierra con pura trigonometría y haciendo ciertas medidas en ciertos lugares, no en cualquier lugar. ¿Sí? Ok, eso es muy importante. Entonces, darme cuenta de que hay posiciones especiales. Bueno, si hay posiciones especiales. Oye, pero entonces vamos a hablar de geometría. Ok, pregunta tonta. ¿Se acuerdan de la primaria? ¿Qué les enseñaron en la primaria de geometría? ¿Alguien me lo puede decir? Ajá. Podían ser las figuras geométricas, pero ¿con qué empezaron? Con puntos, con líneas, ¿ok? Vamos a empezar a hacer geometría, pero vamos a empezar desde la primaria, ¿ok? Entonces, para hacer esto, y yo necesito medir, necesito hacer toda una teoría de la medida. Bueno, antes de que hagas toda la teoría de la medida, dime, ¿cómo mides? Bueno, pues necesito definirte una función muy importante que se llama la distancia. ¿Qué es la distancia? Pues la distancia es lo que hay entre dos puntos. ¿Ok? Entonces, voy a llamarle D y te voy a dar cuatro propiedades de la distancia que son básicas, que quiero que las entiendas y que te queden bien claros, porque con eso vamos a cimentar toda la geometría. La distancia es una función que depende de dos puntos. Entonces, voy a hablar siempre de la distancia mínimo entre dos puntos. ¿Ok? Un punto, ¿qué tamaño tiene? No tiene tamaño, no tiene medida, no tiene nada. Es una posición en el espacio. Ya me adelanté un poquito, pero vamos a regresar. Ok, entonces hablo de dos puntos, que es la distancia, lo que hay entre dos puntos. Eso es una distancia. Bueno, este es un número que va a ser siempre, su primera propiedad va a ser un número positivo. ¿Qué quiere decir que sea número positivo? Pues que es de mayor que cero, no es un número negativo. La distancia siempre va a ser un número positivo. Bueno, está fácil. Entonces, a eso le llamamos la propiedad de la positividad. Es una función positiva. Bueno, si yo pongo que la distancia entre dos puntos es igual a cero, eso implica que X, los dos puntos, es el mismo punto. Entonces, solamente la función puede ser cero si hablo de un solo punto.
Si hablo de XY, entonces quiere decir que X es igual a Y, y entonces estoy hablando del mismo lugar, de la misma posición. Ok, hablas de la misma posición, entonces no hay variación. Entonces, eso quiere decir que mi función va a tener una propiedad que se llama identidad indiscriminada, ¿sí? Indiscernible, perdón. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo X y le digo que la distancia es 0, entonces X es indiscernible, no lo puedo diferenciar de Y, es lo mismo. Bueno, entonces esa es mi segunda propiedad. Mi primera propiedad era que era mayor o igual que 0. La segunda es que si es igual a 0, es sí, solo si tengo un solo punto, es el mismo punto. La tercera propiedad va a ser que lo que todo mundo dice, la distancia de aquí para allá es la misma que de allá para acá. Es decir, si yo tengo X y Y, la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. Es un número positivo. Entonces la distancia de aquí para allá es la misma que de allá para acá. Esa es una propiedad de simetría. ¿Ok? Entonces tengo que es positivo, que es indiscernible, en caso de que sea igual a 0. Si la distancia es una simetría, voy a tener que hacer lo que se llama desigualdad de triángulo. Si tengo 3 puntos, voy de uno a otro y de este a un tercero, entonces ir de aquí hasta el final siempre va a ser menor o igual que la suma de los otros dos. ¿Eso qué quiere decir? Que si es igual, solamente hay una forma de hacer ese camino. Si es distinto el resultado, quiere decir que hay más de una forma de hacer ese camino. ¿Ok? Me está dando una propiedad del espacio en que estoy. ¿Por qué defines distancia antes que hacer cualquier cosa? Defino distancia antes que hacer cosa porque voy a utilizar esto como base para hacer toda mi geometría. Bueno, entonces ya te di las propiedades de una función muy importante que se llama distancia. Entonces ya tengo las propiedades de la distancia, tengo definido qué es la distancia, una función que depende de 2 puntos, de 2 posiciones. Entonces ahora te voy a construir todo lo que es la geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría es una propiedad del espacio. Bueno, pues vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es lo más elemental que puedes definir? Un punto. Pon un punto. ¿Qué es un punto? Un punto es una posición en el espacio. Está sencillito, sí. Fíjate que es algo muy interesante porque cuando yo lo defino así, no te estoy hablando de un lugar. Si fuera un lugar, tendría algún tamaño, alguna forma, ocuparía algo. No, 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 no. No va a ocupar nada. Es simplemente una posición. Estoy definiendo un lugar, una posición, no un lugar, una posición en el espacio. ¿Qué puedo hacer con un punto? Bueno, pues puedes usar tu propiedad de distancia. Ok, pues entonces tengo que nada más tengo un punto X, un punto Y, pero es el mismo punto. Bueno, pues entonces tienes distancia 0. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Pues no puedo, sí puedo medir, pero la distancia siempre va a ser 0, porque nada más tengo un punto. Sí. Entonces, con un punto, lo que puedo hacer
es definirte lo que se llama dimensión cero. Es decir, no hay dimensión. La dimensión sería cero. Ok, entonces, para eso me sirve un punto, para hablarte de dimensiones, de tamaños. Sí, pero tu función distancia, pues solamente tienes un solo valor, el cero. Bueno, pues tengo algo, dimensión cero. Bueno, ahora voy a tomar otro punto. Si yo tomo dos puntos, yo puedo sacar una distancia. Quiere decir que puedo sacar un valor. Entonces voy a agarrar, y si yo hago una sucesión de puntos, bueno, pues eso lo voy a definir como una línea. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos. Fíjate que empecé con un punto. Ahora voy a poner muchos puntos. Oye, ¿y esta línea es recta, es quebrada, es cómo? No sé. No sé. Yo te voy a decir las propiedades de esa línea dependiendo cómo yo pueda tomar la distancia. Si yo nada más puedo irme de mi sucesión siguiendo un cierto orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, entonces, ¿qué crees? Que la distancia entre cada uno de ellos, pues podría ser siempre igual o fuera distinta, pero no hay otra forma de seguir el camino. Entonces, voy a definir una línea como una sucesión de puntos. ¿Qué propiedades tengo? Bueno, pues que ahora entre cualquiera de dos puntos que están en esa línea, yo tengo una distancia. No importa cuáles puntos escoja, tengo una sucesión de puntos. Yo puedo escoger dos puntos, pero como no tengo otra forma de irme de un lado a otro, tengo que seguir una sucesión. Y entonces tengo que irme al siguiente y así, aunque no estén a la misma distancia, pero no hay otra forma de seguir la línea. Entonces te voy a hablar de dimensión 1. Tengo un camino para seguir. Ok, pero entonces para irte de uno a otro no hay más que una sola forma, seguir los puntos. ¿Por qué? Porque en medio no hay otra cosa. ¿Sí? Yo puedo irme a dos puntos, pero ahora si pudiera irme de otra forma, me daría cuenta de que esto tiene otras dimensiones. Pero yo estoy hablando solamente de dimensión 1. Entonces puedo darme cuenta, si existieran otras dimensiones, si pudiera irme de un lugar a otro, de una forma distinta. ¿Sí? Si yo tomara dos puntos cualesquiera y tuviera más de un camino, querría decir que tengo más de una dimensión ahí. Tengo diferentes dimensiones. Esto ya me suena como, oye, un poquito a magia, un poquito a cosas que puedo hacer de diferentes formas. Sí, pero entonces tienes que tener mucho cuidado qué es lo que estás manejando. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que te definí? Te definí una línea. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos. Pero yo ya tengo en esa sucesión de puntos, voy a poder hacer por eso necesitaba definirte primero qué era distancia. Puedo definir distancias. Puedo definir algo que puedo medir. Ya tengo una forma de medir. Entonces te defino una dimensión. ¿Por qué? Porque entre cualquiera de dos puntos siempre va a haber algo. Y a eso lo llamé distancia. Entonces tú tomas dos puntos cualesquiera y siempre va a haber una distancia. Pero si tú te sigues
no directamente, sino a través de otros puntos, lo más probable es que esos valores no sean exactamente igual. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy hablando de que tengo más de una dimensión. Si solamente hay una forma de irme de un punto a otro, pues eso se llama la desigualdad del triángulo. Eso me decían en la primaria que era una línea recta, porque la definición de línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Y si yo pongo un punto en medio y está a lo largo de esa línea recta, bueno, pues no va a cambiar. La desigualdad del triángulo, la que te ponía que me iba primero a X y luego a Y, pues me voy de X a Y a Z, y da lo mismo que me vaya a lo largo de la línea que me vaya de cualquier otra forma. La distancia mínima, podría irme de otro modo, pero eso me va a dar una distancia que no es la mínima. Bueno, entonces ya me definiste líneas. Y la línea más interesante ahí es la que minimiza a esa función. Ojo, entonces puedo hacer varios caminos, varias formas, pero la que es mínima, voy a hablar de una línea recta, voy a hablar de geometría. ¿Te fijas que voy a ir construyendo mi geometría? Hay más de una forma de definir la geometría, abusados. Después lo vamos a ver. Después agarro y entonces ya tengo una línea. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos. ¿Cuántas dimensiones tengo? Tengo una. Y esta, cuando yo la minimizo, voy a hablar de la línea recta. Y puedo tener muchas líneas, curvas de diferentes formas, quebradas, en fin, puedo tener de muchas formas, pero la que me interesa siempre es la que es mínima. Estoy hablando de la línea recta. Bueno, ya tienes una dimensión, ¿te fijaste? Con un punto no puedo medir nada, o la medida siempre es cero. Tengo dimensión cero. Cuando tengo una función, la función medida, la función distancia, y esta la puedo hacer, siempre puedo hacerlo con más de un punto o con un punto, ya tengo una dimensión, ya tengo un valor distinto de cero. Si tengo un valor distinto de cero, pues va a ser dimensión 1. Ok, entonces tengo muchos puntitos. Pueden ser curvos, pueden ser como quieras. ¿Cómo me voy de uno a otro? Pues si nada más puedo seguir un cierto camino, voy a decir que eso se llama una geodésica y no puedo irme de otro modo. Es decir, yo agarro una pelota y pongo puntos a lo largo de la pelota, pero yo no puedo atravesar la pelota, entonces tengo que seguirme las líneas que están alrededor. Y pues aunque sea ahí mínima la función, porque no hay otra forma. Bueno, estás hablando de una dimensión. Para mí esa sería la distancia mínima, la forma en que yo puedo hacer esa función mínima. Pero alguien diría, oye, pero en una pelota pues la distancia no es recta, es curva. Pues sí, para los que están fuera de la pelota. Para los que están en la pelota solamente se pueden ir a través de la pelota en esa línea, porque cualquier otra que tomarían sería mayor distancia. La que minimizó ahí se va a llamar una geodésica y va a ser, en el caso donde vivimos, lo llamamos una recta. Bueno, entonces ya defines una recta, defines geometría, empiezas a trabajar con que puedes tener otras posibilidades. Ojo, piensas, puedo tener otras posibilidades, pero la única que puedo hacer experimentalmente es esta. Y esa la llamo la línea recta. La geodésica es la distancia mínima en mi universo, en lo que yo puedo hacer. Bueno, entonces ya tienes una sucesión de líneas. ¿Qué puedes hacer? Puedo hablar de diferentes curvas, pero eso tendría que hablar que tengo algo más de dimensiones, aunque yo nada más puedo ver la línea, una dimensión, la distancia, y la minimizo.
veo cuál es la mínima. Puedo hacer tal vez muchas formas de irme de un lado a otro, pero hay una que es mínima. Bueno, abusado, pero ya te tuve que hablar de una sucesión de puntos. Y sobre esa línea siempre puedo poner muchos puntitos. Bueno, está bien, entonces tuviste 2 puntos, pusiste un montón de puntos a través de esos y existe una línea. Ok, estoy hablando de dimensión 1. Ahora, ¿qué te parece? ¿Qué restricciones tengo? Pues ninguna. Así como empecé por un punto, una posición en el espacio, pues tú puse muchas posiciones. Puedo poner todas las posiciones que yo quiera y puedo ver que entre ellas, como ya no es el mismo, o pudiera ser el mismo punto, si es el mismo punto, tengo distancia 0, pero si es otro punto distinto, pues va a haber una distancia y entonces yo puedo ver que ahí hay una función que puedo relacionar estos 2 puntos. Ya hablo de dimensión 1. Y si estos puntos están a lo largo de cierta función, de cierto valor, entonces esto es mínimo y siempre va a cumplir que la suma de estos va a ser siempre el mismo resultado. Entonces es muy interesante que yo te puedo dar propiedades de ese espacio y es una sola línea y geométricos de formas de medir. Bueno, ahora, ¿qué hacer? ¿Qué te parece si tomo una sucesión de líneas? Pongo una línea y luego otra línea y otra línea y otra línea. Entonces aquí inicialmente yo tenía una línea, pero ahora tengo una sucesión de líneas. Esta sucesión de líneas, ahora yo ya puedo tomar una sucesión en una dirección. En esta dirección puedo tomar una sucesión, pero también puedo tomar una sucesión en cada uno de estos puntos. Y entonces yo estaría hablando ahora de que dados un punto, bueno, tengo 2 puntos, pero puedo tomar una línea y otra línea que no esté a lo largo de esa. Puedo tomar una cantidad infinita de puntos que no están en esta línea. Y entonces voy a tener lo que sería otra dimensión. Puedo hacer 2 líneas independientes totalmente que estén cada uno en una línea. Entonces voy a hablar ahora de 2 formas de medir algo. Puedo poner una línea recta aquí y puedo poner otra línea recta acá y no es la misma línea recta. Eso me daba en una sola dimensión, la línea recta era siempre una. La que minimizaba la distancia siempre era una. En cambio ahorita, si yo tengo 3 puntos, siempre va a haber una minimización, pero de 2 formas diferentes. Estoy hablando de dimensión 2. Entonces, cuando hablo yo de dimensión 2, hablo de superficies. Hablo mínimo de 3 puntos. Quiere decir 2 líneas. Quiere decir, bueno, puedo hablar que cuando se juntan las líneas se forma un vértice. ¿Qué pasa si yo pongo 2 líneas? Bueno, si tú pones 2 líneas, pues es lo que te enseñaron en la primaria de lo que se llaman los ángulos. Ángulos internos, ángulos externos. ¿Qué es un ángulo? Pues lo que forman 2 líneas. Ok, entonces puedes hablar ahora de otras propiedades, de otras cosas que están ahí. En una superficie siempre hay un triángulo. Puedo escribir un ángulo. Son 2 líneas, que no es la misma. Y entonces puedo hablar de ángulos, puedo hablar de puntos, puedo hablar de intersecciones. Puedo poner muchos. Y entonces podría hablar de las aristas. Podría hablar una superficie. ¿Cuánto es el mínimo de rectas que necesito para hacer una superficie?
Y todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto es el mínimo de rectas que necesito para hacer una superficie? ¿Alguien me lo puede contestar? Tres, necesitas a fuerzas 3 rectas para tener siempre una superficie encerrada. Es un triángulo. Por eso es tan importante el triángulo. Porque hablando de superficies es la figura mínima que podrías hacer. ¿Cuánto sería el tamaño mínimo haciendo un triángulo? El más grande toda la superficie, pero el mínimo, pues haciendo un triangulito, tomando 3 rectas, y entonces porque si yo pongo 2, son paralelas, pero no cierran, o abierto de un lado. En cambio, si yo pongo 3, pues pongo 1, 2, 3, y encerré una superficie. Yo puedo calcular esa superficie, que con 2 está abierto, con 1 también está abierto. Con 4 también lo puedo hacer, pero ya son más. 5, 6, 7, puedo hacer una figura regular o irregular. Y pues le pongo muchos lados quebrados, fraccionados. Pero el mínimo que yo puedo hacer para mínimo de rectas o de líneas que yo necesito para hacer una superficie son 3. Por eso es tan importante el triángulo. Eso fue lo que me enseñaron en la primaria y en la secundaria. Por eso es lo importante los ángulos. Ok, pero entonces eso es lo básico, lo elemental, lo que yo necesito aprender. Por eso necesitas aprender el triángulo, ver las propiedades de la geometría, entender qué es lo que pasa. ¿Qué sería lo siguiente? Pues ahora agarro y empiezo a hacer una sucesión de superficies. ¿Qué pasa si junto muchas superficies? Pues hago un libro. Pero entonces yo puedo tomar en una línea una sucesión, puedo tomar en la hoja hacia abajo otra sucesión o hacia cualquier otro lado que es distinta de esta, y entonces ya tengo 2 formas, ya tengo 2 dimensiones. Pero ahora, aparte, puedo tomar algo que es una sucesión de puntos que no es combinación de esta con esta. Va a ser una sucesión de puntos que va a ser independiente de esta y va a ser independiente de esta. Abusados, las formas de tomar las sucesiones de puntos me está diciendo en qué dimensión estoy trabajando. Eso quiere decir que si yo tenía una sola forma de hacer una línea, si ahora yo tengo más de una forma de hacer esa geometría, entonces tengo otra forma de decir la dimensión. Entonces tenía dimensión 2. Ahora tengo otra forma de hacerlo distinto, tengo dimensión 3. Eso sería un volumen. Y entonces cuando hablo de un volumen, ¿cuál sería mínimo? Pues el tetraedro. Un triángulo aquí, otro triángulo acá, otro triángulo acá y un triángulo por abajo. Pero entonces ahora voy a hablar de 3 puntos independientes. Perdón, ahora son 4. Porque yo voy a tener que poner 4 puntos mínimo para hacer un tetraedro. Yo necesito 4 direcciones, una posición y un punto, con 2 puntos hago una línea, con 3 puntos hago una superficie, con 4 puntos hago un volumen. Entonces eso lo defino como un volumen. Un volumen puedo hablar de caras, puedo hablar, pues sí, cada superficie, cada 3 yo puedo hacer una superficie, y de 4 pues puedo tomar 3 de diferentes formas, de 4 diferentes formas. Si pongo 2 planos, pues eso lo llamo una arista. Si pongo 2 líneas, eso es un vértice. Y entonces yo tengo para jugar mucha más geometría. ¿Qué es la geometría? Pues eso, darme cuenta de que ahora tengo puntos, tengo líneas, tengo vértices, tengo aristas, tengo
volúmenes. Te fijas que ahora geometría es medir, comparar esto, pero todo eso lo tuve que construir a base de tener una distancia, de haber definido distancia. Si yo no te defino distancia, yo no puedo construir la geometría. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué te parece si hago una sucesión de volúmenes? Pues eso sería dimensión 4. Sí, exactamente. Pero entonces, yo tendría ahora ya no 4 puntos, sino 5 puntos. Y tendría diferentes cosas. Estoy jugando con una nueva variable. Y puedo hacerlo hasta el infinito, dimensión 4, 5, 6, 7. Puedo hablar de la dimensión pensando en geometría y pensando en qué propiedades tiene eso. Voy descubriendo las propiedades, voy inventándolas, voy llamándoles de un modo. Puedo hablar de muchas dimensiones, ok. Oye, ¿y eso para qué me sirve? Para que entiendas en qué dimensión estás, qué es lo que manejamos. Necesitamos geometría. Por eso te enseñaron los triángulos, por eso te enseñaron los volúmenes, las diferentes situaciones. Oye, pero yo me acuerdo de geometría, acabo de ver de geometría analítica. Oye, que hay muchas geometrías. Sí, hay geometría analítica, hay geometría proyectiva, hay geometría euclidiana, hay geometría no euclidiana, es decir, empiezo a negar los postulados, que no haya una distancia mínima, que no haya ciertas propiedades, y si niego esos, hago una diferente geometría en cada una de esas cosas. Puedo hacer muchas geometrías, sí, y eso como pues es que depende de qué aplicación quieras hacer. Vas a dar cuenta que hay más de una geometría. Entonces, cuando te das cuenta que hay más de una geometría, pero yo no voy a ser matemático ni geómetra, pues ¿qué vas a hacer? Entonces voy a ser ingeniero. Bueno, necesitas tener un poquito de cultura, saber de dónde están las cosas. Y no ser especialista, pero menos sí darte una idea de esto. Por eso te lo estoy dando. Ok, oye, pero a mí me enseñaron geometría analítica. Bueno, mira, espérate. Te voy a poner, vamos a poner un punto. Con un punto no hago nada. Ok, voy a poner una recta, una línea. ¿Te parece bien? Y escojo un punto. Y ahora en este punto dejo que esto se mueva en 3 dimensiones. Entonces el punto no se va a mover, pero los demás, la recta, sí se va a poder mover en 3 dimensiones. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces esa recta, que estaba inicialmente así, pues va a dar vueltas y podría ser lo que se llama 2 conos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Por qué? Porque no está girando solamente así, sino está girando alrededor de. Bueno, pues entonces le doy chance de que se mueva como quiera. Y entonces, en uno se va a mover en 2 dimensiones, el punto no se va a mover, entonces todos los demás se van a mover, todos los puntos en 2 dimensiones. Eso quiere decir que tengo 3 dimensiones. Harían unos conos, los barquillos que usamos para comer helados. Bueno, ahora, ¿qué te enseñaron en el curso de la matemática anterior en nivel medio? Geometría analítica. Me enseñaron el círculo, la parábola, la hipérbola, la elipse. Tú agarras y entonces tomas una distancia y si la distancia es la misma todo el tiempo, vas a ver que si tú hicieras un corte en esas cónicas, en esos conos, vas a tener un círculo. Y lo curioso es que no importa la distancia que te pongas, siempre vas a tener un círculo. Qué curioso. Sí, es la solución de una ecuación cuadrática. Eso es lo más interesante. Pero la forma de resolverlo son todos los puntos que sumados te dan una constante. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Siempre tienes triangulitos girando ahí. Entonces no pasa nada.
pero obedecen otra ecuación, la ecuación de, alguien diría, ¿cómo se llama? Eso era el teorema de Pitágoras. Sí, es teorema de Pitágoras, pero además estás hablando de círculos. Porque estás hablando de una proyección en dos dimensiones. X y Y son variables. R es una constante. Bueno, eso es la geometría analítica que te enseñaron. Ahora, si tú agarras y esa línea que cortaste paralelo, lo haces más grande de un lado que de otro, pues vas a tener elipses y puedes escribir su ecuación. ¿Qué pasa si lo empiezas a levantar ese corte que estás haciendo? Pues ya va a llegar un momento, fíjate que esa elipse va a ser una elipse en cualquier lugar que hagas el corte, excepto en un lugar, en el punto que no gira. Ahí se degenera en un punto. Igual el círculo, en el punto de que no se movió, pues se degeneró a un punto. Entonces hablas de un punto y de una recta. Entonces, hablamos para crearlo, puse un punto, puse una recta y sobre este punto no se movió. Ok, se genera el círculo en un punto, la elipse en un punto. Si yo sigo levantando mi corte, va a llegar que sea un momento paralelo a la recta, pero como esta la hice girar, resulta que lo que voy a tener va a ser una parábola. Y te puedo dar las propiedades de la parábola. Sigue siendo los puntos que están sobre esta cónica, entonces sigue siendo una cuadrática, pero bajo ciertas condiciones. Lo curioso es que ahora va a ser siempre un punto, va a ser siempre una elipse, no importa dónde yo corte, una parábola ahora, excepto cuando yo corte exactamente en la línea, que se convierte cuando estoy cortando en la línea que puse pues en la línea, porque hacia arriba ya no hay elipse y hacia abajo no hay elipse, simplemente es la línea. Abusados, ¿qué es una línea? Es una elipse, una parábola degenerada. ¿Qué pasa si sigo levantando el corte? Pues ahora voy a cortar arriba y abajo. Y eso va a ser una hipérbola. La hipérbola tiene una parte y cumple una cierta condición. Abusados todos tienen una condición que cumplir y por eso defino la serie de puntos así. El círculo, que todos están a una misma distancia. Cuando agarro la elipse, A más B es una distancia. Cuando agarro la parábola, siempre hay una misma distancia de una recta y le ponemos otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Y respecto del foco, entonces a cualquier punto siempre es la misma distancia. Y la hipérbola, que entonces la diferencia es la que me va a dar, para cualquier punto me va a dar una constante. Ok, entonces siempre puedes sacar una propiedad en cual igualas a una constante. Sí, exactamente. Siempre puedo sacar una propiedad. Y entonces ya te estoy hablando de las cónicas. Es muy interesante porque entonces ya metiste toda la geometría, pero fíjate que para hacer la geometría tú nada más tomaste una línea, un punto y algo que giró dentro de, ya ahora en 3 dimensiones. Entonces metiste todas las dimensiones para hacer eso. Sí, estoy hablando de cónicas, estoy hablando de algo que está saliendo de conos. Ok, por eso es tan importante que ustedes entiendan las propiedades de la geometría analítica. Yo puedo ponerles un problema y si este problema tiene la solución de una cónica, pues entonces ustedes ya saben su comportamiento, ya saben todo de eso, porque estudiaron geometría, porque saben qué propiedad tiene. ¿Sí? Si la ecuación se parece a la de una cónica, a la de un círculo, a la de una elipse, a la de una parábola, ya sé qué es lo que me quieres decir, que el comportamiento de esto es, pues a mí me interesa el control, la automatización. Entonces yo puedo tener control sobre esto, yo ya sé cuál va a ser su comportamiento. Por eso es tan importante que ustedes hayan aprendido o entiendan cuándo es una cónica, porque ya sabes todo su comportamiento, pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque va a ser como si fuera un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. Entonces, ok,
te darás cuenta que entonces te hablé de muchas cosas. Te hablé de geometría, te hablé de métricas, de medir, eso es lo más importante, y que esto me va a dar la forma en que voy a hacer. Yo como físico, como experimental, lo único que puedo hacer es medir algo. Y si yo puedo medir eso, yo puedo hablar de una propiedad del lugar, del espacio, de dónde estoy. Por eso es importante que nosotros aprendamos matemáticas, aprendamos a medir, a tomar valores. Y bueno, pues si sabes medir, entonces ahora necesitas aprender bien todas las propiedades de los números. Eso es la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar de los números, qué es lo que aprendimos, cómo lo aprendimos y qué tanto sabemos. Abusados porque en eso me los voy a llevar. Ustedes deben de estar viendo en matemáticas, o no sé si ya lo están viendo, los números complejos son muy útiles. Alguien diría, son los imaginarios. Sí, pero los imaginarios son imaginarios, no existen. No, son reales. Curiosamente yo te puedo demostrar que existen y hasta los puedes medir. Vas a ver que en un circuito eso se le llama la impedancia. Es un valor que tú puedes medir, inclusive con un aparato. Tú puedes agarrar un voltmetro y puedes medir la impedancia. Si lo puedes medir, quiere decir que existe, que es algo de este planeta. Ok, es muy interesante darnos cuenta que yo necesito saber muchas matemáticas. Y ¿por qué los complejos? Bueno, eso te lo voy a decir en la siguiente clase. Aquí era interesante darnos cuenta que la geometría, eso de hablar de puntos, de rectas, de propiedades del espacio, pues eso me da una idea de dónde están las cosas, cómo son. Si yo dijera el planeta, la Tierra es plana, pues entonces no tengo por qué preocuparme, ya sé cómo está y que estoy en una superficie, qué propiedades tiene esto y de qué me puedo valer. Si la Tierra es redonda, pues si ya me cambiaste la propiedad, el espacio, pero eres como una hormiguita en la superficie, está bien. Entonces, pero ya sé qué es lo que me restringe. Si quiero ir de un lado a otro, pues tengo que seguir a fuerzas una geodésica, una curva que puede ser la mínima, porque puede haber muchas curvas. Si yo quisiera hacer una recta solamente que pudiera atravesar la Tierra, pero eso me va a costar más trabajo, eso no es posible. Entonces no puedo hacer una línea recta, tengo que hacer siempre una curva sobre la Tierra, sobre la superficie. Ni modo, estoy restringido a este universo. Sí, las geodésicas son curvas y busco la geodésica, la curva que me minimiza mi distancia. ¿Sí? Le pongo restricciones, pues entonces ya no círculo y no puedo pasar del círculo sobre el círculo y veo cuál es la distancia, la curva mínima. Eso es una geodésica. Hoy sería como la proyección de una recta sobre esa curva, exactamente. Pero bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿y en qué dimensión estoy trabajando? ¿En qué dimensión estoy viviendo? Pues depende. Si tú quieres hacer algo cerca de tu casa, o en tu cuadra, o en tu colonia, pues puedes suponer que la Tierra es plana y no te preocupes. Si quiero hacer algo un poquito más, bueno, pues vas a darte cuenta que la Tierra es curva y entonces para mandar un avión de un lado a otro, pues cuál es la que me conviene, cómo me conviene, qué es lo que debo de hacer, cómo me gastaría menos energía. Pero si quiero hablar fuera de la Tierra, bueno, quieres hacer astronomía o cosmología, eso. Entonces tengo que ver las propiedades del espacio exterior. Ok, entonces es diferente la geometría que vas a usar. Exactamente. Las condiciones, mis matemáticas, mis ecuaciones van a tener diferente condición.
Eso es lo que quiero decir en esta clase. ¿Qué geometría voy a usar? Pues la que te sea más fácil, más práctica y dependiendo de tu problema. ¿Qué es lo que quieres hacerlo? En tu colonia, en algo pequeño, en el planeta, fuera del planeta. Tienes que tomar en cuenta entonces otras propiedades. Es por eso que hablan de la curvatura del espacio, pero eso es fuera del planeta. En el planeta es redondo, bueno, y si lo haces a nivel no tan grande, pues la Tierra es plana y olvídate del problema. Entonces haces geometría plana, la euclidiana, la más sencillita. Si lo quieres hacer un poquito más complicado, pues eso va a decir que si yo quisiera saber cómo es un átomo, pues la geometría es algo que está dando vueltas como si fueran los planetas. Entonces tengo que usar otro tipo de geometría, ya no plana. Y ahí va a ser más fácil resolver mi problema. Por eso cuando vean el átomo de hidrógeno, cuando vean cómo está hecha la materia, bueno, pues ahí tenemos que poner una ecuación y utilizar coordenadas polares, porque es más fácil resolverlo con polares que con geometría euclidiana, porque esta es plana, y yo ya no estoy hablando de algo plano. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. La siguiente clase, que es mañana, vamos a hablar de los números. Voy a empezar desde los números naturales, desde cómo aprendimos a contar en el kinder hasta llegar a los complejos y más todavía. Los números que necesitamos en matemáticas. Eso sí es importante y es útil porque es la forma en que se hace física, con unos números todavía mucho más interesantes que son los cuaternios, que son complejos de los complejos. Bueno, oye, ¿y eso qué tiene que ver? Porque tiene que ver con la geometría, con las propiedades de tu universo, con las propiedades de mi universo, del universo en donde vivo, donde estoy. Por eso es que necesito darles una recorridita de esto. Preguntas, dudas, comentarios. Quedan 2 minutos, compañeros, antes de que se nos corte esto. ¿Algún comentario? Sí es importante, como se darán cuenta, que entiendan qué es entender la geometría, es entender en qué espacio estoy solucionando mi problema, es saber cómo se comportaría mi problema en ciertas condiciones. Y obviamente no es lo mismo la geometría de una línea que de una curva, que de 2 dimensiones, que de 3 dimensiones, que de cuántas dimensiones. Aunque yo tenga muchas dimensiones, tal vez pueda reducir mi problema a algo mucho más sencillo, algo de 2 dimensiones o de 1 dimensión. Y si lo logro reducir, pues entonces va a ser muy fácil, porque entonces voy a utilizar ecuaciones de primer grado, y eso sería en 1 dimensión, ecuaciones de segundo grado en 2 dimensiones, como ya lo viste, un círculo. Por eso hablaba de la geometría analítica, de las cónicas, que están en 3 dimensiones, pero la solución es en 2 dimensiones. Y puedo pasar así, jugándomela, reduciendo dimensiones. Entonces, para hacer más fácil mi trabajo, mi solución de problemas, entre menos dimensiones tenga, va a ser más sencillito. Una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado, una ecuación de tercer grado, quiere decir que estoy hablando tal vez de 4 o más dimensiones, pero si lo puedo reducir a 3 dimensiones, va a ser más sencillo. Y si lo puedo reducir a 2 o a 1, pues ya acabé. Porque eso sí lo sé hacer. Eso es fácil, es sencillo. Eso sí lo puedo entender más fácil. De otro modo, tal vez se me